doctor. Buenas tardes, doctor. Le saluda el doctor Dante Guerrero, médico internista del Hospital Almanzor de Guinaga. Disculpando sobre todo la primera clase que ya la vamos a estar reponiendo el día domingo. Problemas primero informativos y después técnicos, no pudimos regularizar la clase. Pero hoy día vamos a hablar básicamente del sistema osteoarticular. Básicamente los principales síndromes que afectan a este sistema, ¿no? Que básicamente está relacionado con todo lo que es la locomoción y todo lo que es la estructura, valga la redundancia, musculoesquelética y sus alteraciones que pueden abarcar. Si se está reproduciendo la... Sí, doctor, sí se ve las diapositivas. Ah, ya. Esperen un ratito. Entonces, cuando hablamos del sistema osteomioarticular, es un sistema amplio, ¿no? Vamos a abarcar manifestaciones o alteraciones a nivel óseo, a nivel muscular, osteoarticular, no solamente esto, sino también el tejido conectivo y vasculítico o vascular. Básicamente, en este capítulo vamos a abordar los tres primeros porque son alteraciones del tejido conectivo y vasculítico, ingresan dentro del aparato reumatológico, que van a abordarse posteriormente, ¿no? Cuando hablamos de estas manifestaciones o de estos grandes síndromes, vamos a tener que subdividirlas en dos grandes grupos. Aquellos que comprometen básicamente la estructura articular y el otro gran grupo es aquellas patologías que comprometen las partes blandas o a las superficies periarticulares, a las zonas donde rodean a todo el tejido, a todo el sistema articular. Básicamente, al hablar de este sistema, es un campo estrictamente ortopédico, pero que incita, obliga a los que se dedican al campo clínico a tener que abordarlos. ¿Por qué? Porque si no se da lo que suele pasar a veces en el campo neurológico, en donde las alteraciones bioneuronales, el neurólogo como que no las quiere asumir en algunos casos. Por eso, para evitar esa desorientación del paciente, a dónde debe de acudir para un diagnóstico y tratamiento, es preferible que la parte de estudio y tratamiento que no involucre tratamiento ortopédico tenga que manejarse desde el punto de vista clínico. Por eso que lo vamos a abordar acá. Cuando hablamos, vamos a dividir a este capítulo en tres grandes síndromes. Uno es el síndrome de inflamación articular, otro es la sacrolumbalgia o la lumbosacralgia, que también lo tenemos, y el otro gran síndrome que abarca este nivel es el síndrome compartimental. Ambos con gran limitación funcional de los pacientes que lo adolecen. Entonces, cuando hablamos de síndrome de inflamación articular, básicamente estamos hablando de artritis. Artro, articulación, itis, todo sufijo o prefijo que tenga la palabra itis habla de inflamación. Pues, totalmente diferente cuando hablamos de artrosis, que me habla de básicamente degeneración de la articulación. Entonces, cuando hablamos de inflamación articular o artritis, tenemos que dividirla. Primero, de acuerdo al número de articulaciones comprometidas. En ese sentido, podemos hablar de
monoarticular, después oligoarticular y después en poliarticular. Monoarticular, como su nombre lo dice, una sola articulación. Oligoarticular, entre 2 y 4 articulaciones. Poliarticular, más de 5 más articulaciones. Estudios prácticos y clínicos, muchos autores a veces solamente clasifican en artritis monoarticular y poliarticular. ¿Por qué hacen esta diferencia? Porque se ha visto que básicamente la etiología que puede comprometer o puede dar manifestaciones poliarticulares son las mismas patologías o etiologías que me van a dar compromiso oligoarticular. Cosa diferente cuando hablamos de compromiso monoarticular, donde sí hay ciertas patologías que tienen predilección por tal o cual articulación. Y después, desde un punto de vista etiológico, vamos a dividirlos en artritis séptica, reactiva, poliartritis reumatoide y un gran grupo que son las famosas artropatías de causa secundaria, por lo general ligadas a conectivopatías o alteraciones del tejido conectivo, ¿no? Artritis séptica, como su nombre lo habla, o infecciosa, como su nombre lo habla, está relacionada con la afección articular que se debe a la presencia básicamente de bacterias, principalmente. Como les dije, generalmente es monoarticular. Su predilección es una sola articulación. El compromiso de esta articulación puede deberse, en la mayoría de los casos, por inoculación del germen de forma directa. Caso típico que puede darse ya sea posterior a infiltraciones articulares en donde no se han tomado las medidas asépticas correspondientes. Como la vía de contagio es la vía directa, por lo general, el germen, la bacteria más relacionada es el germen que tenemos más frecuente como saprofito en la piel, que es el estafilococo aureus. Otras bacterias también tenemos el estreptococo, que también es una de las causas más frecuentes. Estos básicamente tienen predilección poliarticular. Hay una bacteria que también es prima de estos cocos, es el gonococo. Como ustedes saben, es responsable de una enfermedad de transmisión sexual que conocen como la gonorrea. La diferencia en esta afección es que por lo general es poliarticular. Los síntomas siempre van relacionados con blenorrea. ¿Saben ustedes lo que es blenorrea? No, doc. ¿Algún voluntario? Blenorrea es la eliminación a través del meato uretral de pus. Es una secreción purulenta, asociado siempre a eventos o a contacto vía sexual. Posterior a esto, ya viene la inflamación poliarticular, la cual no se ve en todos los casos. Así como hay, por lo general, las artritis sépticas o infecciosas son agudas. Se presentan en días posterior a la inoculación o la entrada del germen dentro de la bacteria, dentro de la articulación, dentro donde se ha roto la envoltura que lo protege, que es la membrana sinovial. Así como hay casos agudos, hay casos crónicos. Y dentro de esos casos crónicos, el que gobierna o el que lleva la cabeza, por lo general, es la tuberculosis, caso bastante frecuente, y se asocia a veces con un inicio insidioso. El dolor no es tan marcado como en los otros casos de artritis infecciosa de componente agudo. La limitación funcional es lenta instauración, pero eso sí, la secuela que puede dejar es muy grave, un gran anquilosis, rigidez articular.
Muchas veces el diagnóstico es difícil de hacerlo con la artrocentesis. La artrocentesis es el procedimiento por el cual se extrae líquido de la articulación. Entonces, a veces es necesario realizar una biopsia de la membrana sinovial para poder nosotros identificar el bacilo de Koch. Otra bacteria que también podemos evidenciarla acá en Perú, característica de una forma crónica, es la brucelosis. Esto está muy relacionado básicamente a la crianza o al consumo de productos de cabras. Entonces, la Brucella melitensis es básicamente el agente etiológico que va a ser responsable de la brucelosis. Y cuando hablamos de artritis o brucelosis articular, estamos hablando de una brucelosis complicada, en donde el tratamiento es crónico. A diferencia de las artritis infecciosas por gérmenes comunes como el estreptococo, el tratamiento, la brucelosis, estamos hablando mínimo entre 6 semanas, regularmente entre 6 a 8 meses de tratamiento. Es una forma bastante crónica y que deja bastante secuela articular. Así como le había dicho que hay bacterias, también hay algunos virus que pueden producirme artritis infecciosa. Por lo general, la diferencia entre este tipo de artritis y las causadas por las bacterias es que por lo general es una artritis séptica, entre comillas, en donde vamos a obtener un líquido claro u opalescente en el momento de la artrocentesis, un predominio de mononucleares, a diferencia de la artritis infecciosa bacteriana, que es a predominio de polimorfonucleares. El dolor es de comportamiento insidioso, de menos intensidad que las anteriores, y dentro de los virus que podemos tener gran repercusión a este nivel, la rubiola, el virus de la parotiditis, el de la hepatitis, sobre todo hepatitis B, y los famosos virus que pueden producirme mononucleosis infecciosa. Dentro de estos virus que me pueden producir esta patología tenemos el Epstein-Barr virus como principal resaltante, y en menos porcentaje el citomegalovirus. El segundo grupo de estas afecciones articulares es la famosa artritis reactiva. La artritis reactiva, por lo general, se denomina así porque reaccionan a. Hay un evento inflamatorio o infeccioso sistémico que va a repercutir de forma reactiva a nivel articular y producir una inflamación de carácter transitorio y que por lo general no deja secuela. ¿Cuál sería la secuela? Como les dije anteriormente, anquilosis o rigidez articular. Por lo general, este tipo de artritis tiene un componente aséptico. Son básicamente con compromiso articular, en donde diferencia de la artritis séptica, podemos ver recuento celular entre 50.000 a 100.000 leucocitos. Acá el recuento celular es relativamente bajo en comparación al anterior. En promedio, entre 20.000 células o leucocitos podemos estar contando, ¿no? No hay la existencia de gérmenes dentro de la articulación. Por eso se habla de que este tipo de lesiones son asépticas. Pero sí puede ser necesaria o la presencia de un antígeno que circule de forma sistémica que pueda comportarse como un factor desencadenante. Este tipo de artritis reactiva se pueden presentar días o semanas después de una infección. Hay dos tipos de infecciones que pueden estar relacionadas a este tipo de artritis. Aquellas que afectan al tracto gastrointestinal y aquellos que afectan al tracto urogenital con mayor frecuencia. Entonces, si nosotros hacemos un recuento microbiológico, vamos a ver el agente patógeno
más reina en estos dos sistemas es el Escherichia coli. Así que muchas veces está relacionado con esta presencia de antígenos producida por esta bacteria. Pero también hay un germen gran positivo que me puede dar esta artritis reactiva y que tiene un nombre específico, ¿no? Es una poliartritis reumática. Está relacionada básicamente al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que me va a dar una patología que se ve bastante frecuente en niños y adolescentes. En adultos, muy raro, que es la famosa fiebre reumática. Tiene como, como inicio un cuadro de vías respiratorias superiores, una faringitis, básicamente. Y la fiebre reumática es una respuesta no a la bacteria, sino al antígeno que produce esta bacteria, produciendo una reacción antígeno-anticuerpo mediada básicamente por complemento. Eso no solamente la afección va a ser a nivel articular, sino puede ser a nivel sistémico. Y hay ciertos criterios para establecer el diagnóstico de fiebre reumática. Uno es la poliartritis, otro es la coria, la famosa coria de Sydenham, otra puede ser la carditis, que es una complicación bastante de alta mortalidad en este tipo de pacientes. No requieren tratamiento antibiótico, pero sí en algunos casos inmunomodulador y de mantenimiento, para hacer de que todo el evento antigénico y de reacción antígeno-anticuerpo que se ha dado en el organismo, como les dije, regularmente se da en niños y adolescentes. La artritis reumatoide también afecta regularmente a la mujer. Una cosa es poliartritis reumática y la otra es poliartritis reumatoide. Es de carácter autoinmune. Y básicamente se desconoce en la actualidad la etiopatogenia. Se caracteriza por afectar múltiples articulaciones en donde rápidamente va a haber una gran manifestación clínica que va a condicionar al paciente muchas veces a una invalidez, ya sea temporal o permanente, de acuerdo a lo que se demore en instaurarse el diagnóstico y el tratamiento. Y por último, vamos a hablar sobre las artropatías de causa secundaria. Básicamente relacionadas con enfermedades del tejido conectivo. Son aquellas afección articular que se va a ir presentando como parte del cuadro clínico de una enfermedad inflamatoria, reumática o del tejido conectivo final. ¿Qué está asociada a este tipo de artropatías secundarias o llamadas artropatías asociadas a conectivopatías? La patología más relacionada es la del lupus eritematoso sistémico. Se empieza, muchas veces es el primer síntoma que empieza a manifestarse, como una artritis migratoria, esa es la característica, y que por lo general no produce destrucción articular. Hay el proceso inflamatorio, pero no condiciona destrucción articular, y cuando se controla la enfermedad de fondo, los pacientes recobran su movilidad o su funcionalidad articular. Esclerodermia, o lo que es conocida también como la famosa esclerosis sistémica, polimiositis o dermatopolimiositis, que pueden darnos también este tipo de afecciones. Y también ciertas enfermedades inflamatorias intestinales que tienen un componente de autoinmunidad. Y por ende, pueden darnos también este tipo de artropatías. Dentro de esas enfermedades tenemos, no sé si habrán escuchado ustedes, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa. Una afecta básicamente, como dice su nombre, al colon, como es la colitis. La enfermedad de Crohn, básicamente su predilección es producir un cuadro de estenosis segmentaria a nivel del intestino delgado principalmente, pero puede contener un compromiso general del tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon.
pero su predilección es a nivel del intestino delgado. Hay una artropatía que le incluyen en esta como causa secundaria, o hay otra que a veces asociada a otras patologías, es la gota, ¿no? Las artropatías metabólicas o gotosas. Dentro de este grupo también tenemos la asociada a microcristales de calcio. También podemos observar. El diagnóstico obviamente va a ser mediante el estudio de líquido articular en campo oscuro para observar los microcristales, ya sean de ácido úrico o ya sean de calcio que podemos observar. ¿Cuál es el compromiso o cómo se pueden comportar estas artritis? Básicamente les había hablado, puede afectar a una articulación o a varias articulaciones. Les vuelvo a repetir, ser de componente monoarticular, oligoarticular, poliarticular. Pero no solamente se ciñen a la articulación obviamente dicha, sino también hay compromiso periarticular o de partes blandas. ¿Sí? Cuando hablamos de periarticular ya estamos hablando de tendones que están alrededor, ligamentos alrededor de la articulación, dando soporte y firmeza a la articulación. También podemos tener las bursas, que son las bolsas sinoviales que sirven de cojín articular. El dolor básicamente sigue siendo el principal síntoma de esta patología. Puede ser brusco, como vemos en el componente bacteriano de las artritis sépticas, y puede ser llevar cierto grado de rigidez articular, lo cual nos sirve mucho en el momento de la evaluación clínica. El dolor puede darse ya sea cuando hay compromiso articular o periarticular, pero por lo general cuando hay compromiso articular el paciente tiene limitación funcional, hay impedimento de poder flexionar y extender articulación comprometida, y lo segundo, hay rigidez. El movimiento, la articulación se encuentra rígida. A diferencia de cuando hay compromiso periarticular, hay dolor a la limitación activa, pero a la limitación pasiva no. Y la rigidez también se elimina cuando se hacen los movimientos pasivos de flexión y extensión. Músculos cercanos a la articulación, al ver un compromiso inflamatorio que condiciona el dolor, por lo general se van a notar flácidos, como protección antálgica al dolor, mientras que en los lejanos va a ser la respuesta diferente, va a haber una contracción de defensa y obviamente un carácter antálgico para tratar de darle firmeza a la articulación comprometida. Otro síntoma que podemos ver al hablar de un proceso inflamatorio articular es la tumoración, tumefacción o aumento del volumen articular. Vamos a ver que si ustedes ven, digamos en la rodilla, que es una de las articulaciones más frecuentes, en la parte anterior tenemos la rótula y a los costados unas zonas de declive articular, que es donde tenemos las bolsas o las bursas que nos sirven de cojinete. Cuando hay demasiada exudación de líquido inflamatorio a nivel articular, toda esta estructura, estas bolsas se llenan de líquido sinovial que ha extravasado, produciendo toda una deformidad de la articulación, pierde su estructura anatómica normal. En algunas ocasiones puede haber también enopatías superficiales, regionales, localizadas, que se pueden dar hasta en el 30% de los casos. El carácter del derrame solo puede sospecharse durante el examen clínico, ¿no? No todo derrame es infeccioso, sí inflamatorio, pero no infeccioso. Inflamatorio, hablamos reactivos a un proceso externo, a un golpe, a un traumatismo, a una fractura, va a condicionar que se produzca todo lo que es migración de las células defensoras, como son los macrófagos, linfocitos, y que haya la liberación
de citoquinas proinflamatorias. Entonces, vamos a observar siempre inflamación. Hay también procesos degenerativos articulares que se van a inflamar, como son las famosas artrosis inflamatorias, que es un punto aparte de lo que estamos conversando. El diagnóstico, básicamente, no solamente hay que orientarnos a los síntomas locales en esta enfermedad, en esta patología, en las artritis, sino también a las manifestaciones sistémicas que va a tener el paciente. Por ejemplo, cuando hablamos de una artritis séptica, por lo general vamos a tener un paciente con un cuadro febril generalizado, malestar general, escalofríos, podemos ver taquicardias en algunos casos los pacientes. Entonces, nosotros ya nos va dando la idea del cuadro o la etiología que puede estar abarcando este cuadro clínico. Como le dije, cuando su causa es por origen gonocócico, se asocia a presencia de blenorrea, en algunos casos blenorragia, ¿no? Que es sangrado a través del meato uretral, a nivel del glande. Los signos marcados de periartrosis, o sea, compromiso periarticular, en estos tipos de pacientes podemos encontrar polientesitis. La polientesitis es la inflamación del tejido periarticular, ligamentos, tendones, cápsulas fuera de la articulación. Pueden repercutir en estas estructuras. Y sí, rigidez articular. La artritis tuberculosa aparece generalmente de un traumatismo, es de instauración lenta, limitación funcional que se va dando conforme el cuadro va avanzando en el tiempo, hinchazón y exudación intraarticular. En estos casos de artritis tuberculosa, el dolor tiene una característica que es más por la noche, así como las fiebres y las manifestaciones sistémicas que podemos encontrar. Para hacer siempre el diagnóstico etiológico, va a ser necesario la artrocentesis. Tenemos que tener bien en claro eso. Y el aislamiento del germen. En el reumatismo infeccioso, hay casos, hace tiempo, vamos a robar un poquito de tiempo, hace años, cuando era residente, hubo un jovencito que llegó prácticamente con un componente monoarticular. Se trató el cuadro clínico, asumiendo que hizo la artrocentesis, se asumió que era una artritis séptica, se dio tratamiento. A los pocos días de finalizar el tratamiento, otra articulación. Y posteriormente, otra articulación. En todas con el mismo componente infeccioso. Se dio, este jovencito hacía émbolos sépticos, o sea, había un foco primario que estaba enviando émbolos sépticos y iban saltando en las articulaciones. Se hizo todo el estudio y efectivamente tenía un pseudoaneurisma infeccioso a nivel de la aorta abdominal. Y cada vez disparaba y era una lucha de nunca acabar. El paciente salía de una artritis, entraba en otra, salía de otra, hasta que se logró identificar. Se resecó el pseudoaneurisma, el asunto se terminó. Entonces, el reumatismo infeccioso habla de estos cuadros, de poliartritis infecciosas o sépticas que comprometen varias articulaciones. Como su nombre dice, es de inicio agudo, se observa en niños y adolescentes. La poliartritis reumatoide suele ser poliarticular, afectar principalmente a las articulaciones de los miembros, por lo general de forma simétrica. Da lugar a destrucciones cartilaginosas, sí, óseas, esto dar lugar a retracciones, y por el contrario, el relajamiento de los ligamentos. Vemos que es una articulación que rápidamente se destruye, signos de crepitación articular podemos encontrar de forma marcada. Un cuadro clínico que es bastante interesante, que es la famosa artritis alérgica. Básicamente está relacionado o es un comportamiento hipersensible de la articulación ante una nota extraña al cuerpo. Y por lo general puede asociarse a veces a la transfusión de sueros sanguíneos o transfusiones sanguíneas. Se acompaña de gran dolor, artrosis y temperatura alta. Su evolución
es de poca duración, 7 días en promedio, a veces hasta 10, remite espontáneamente en pocas horas o días. La artritis gotosa está asociada a elevación del ácido úrico, tiene una predilección específica. Le gusta bastante esta articulación y es la primera articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Y da su característica clínica o signo clínico, que es la famosa podagra. Y siempre se va a acompañar regularmente de hiperglicemia. Responden muy bien a la administración de colchicina, rápidamente logra controlarse, pero si no se controla y se evita las inflamaciones posteriores recurrentes de la articulación, puede dar una gran destrucción articular. El segundo gran síndrome que le habíamos hablado es la famosa sacrolumbalgia. ¿Sí? Como su nombre dice, es el dolor que tiene su origen a nivel de la articulación sacrolumbar. Un compromiso básicamente a nivel de L4, L5 y S1. Allí está localizado el problema. ¿Y a qué se debe básicamente? Es el deterioro de los discos intervertebrales. Básicamente causa de envejecimiento, en ocasiones por traumatismos, ¿no? Los traumatismos más frecuentes que podemos ver son aquellos traumatismos crónicos que están asociados a esos pacientes que hacen halterofilia, que son los famosos cargadores de peso muerto estático, cargan peso encima, ¿no? 100, 120, 130 kilos encima como si nada. Bueno, todo ese desgaste, ese trajín, va produciendo un desgaste y un envejecimiento articular. Del disco intervertebral. El disco intervertebral de por sí es una sustancia laxa, suave, blanda, y los ligamentos que lo rodean también son blandos, por eso con gran facilidad pueden obstruirse y dar las famosas hernias del núcleo pulposo. El disco intervertebral se ha relacionado o se ha identificado que puede empezar a envejecer a partir de los 30 años. Y los discos más comprometidos son a nivel lumbar. No siempre dan presencia de síntomas los trastornos discales. Pueden haber una protrusión, pero no básicamente comprometer ni a la médula ni a las raíces nerviosas. Entonces, a veces el paciente puede tener ahí la protrusión años y no dar ninguna sintomatología. Como les... Ahí no se ve muy bien. Un ratito. Si bien es cierto, el desgaste de los discos intervertebrales es una de las causas principales de sacrolumbalgia, no es la única. También podemos estar relacionados a fracturas vertebrales asociados a dos cosas: metástasis vertebral o a osteoporosis. La osteoporosis por lo general no duele. Métanse bien eso en la cabeza. La osteoporosis es la pérdida de la densidad ósea. Básicamente, no duele, no tiene por qué doler. Pero, eso sí, cuando duele es porque el hueso se microfracturó o se fracturó totalmente. Y dentro de las microfracturas son aquellas fracturas pequeñas, minúsculas a nivel de los cuerpos vertebrales que se van dando poco a poco. Y al inicio pueden ser asintomáticas, pero llega un momento en que sí puede dar gran sintomatología. Efectos congénitos también podemos encontrar en este tipo de pacientes, como una sacralización completa de la articulación lumbosacra. La L5 y S1 se sueldan entre ellas. Y cálculos renales también pueden darnos sacrolumbalgia de tipo reactivo. Pero cuando nosotros evaluamos a nivel lumbar, por lo general, toda esa zona está asintomática, no hay dolor. Pero cuando vamos hacia los lados, ya encontramos las manifestaciones clínicas que estamos buscando, como miopercusión lumbar. Como les dije, el deterioro
El disco vertebral básicamente se caracteriza por dos cosas: por el afinamiento o el desgaste del anillo discal, y dos, el hundimiento de todo el disco, básicamente del núcleo pulposo, del centro, el que se empieza a hundir y empieza a protruir hacia las partes, hacia anterior, lateral y posterolateral. La más importante y la que puede darnos síntomas es la protrusión posterior o posterolateral. Si este se desplaza hacia la hendidura posterior del anillo, se producen manifestaciones clínicas muy dolorosas, y ahí sí podemos asociar las famosas radiculopatías. Entonces, que van a ser, el dolor ya no solamente va a estar localizado a nivel sacrolumbar, sino que va a irradiarse en el trayecto de todos los, de todo el transcurrir del ciático. Hay sacrolumbalgia aguda, hay sacrolumbalgia crónica y hay la famosa ciatalgia específicamente. La sacrolumbalgia aguda se instaura bruscamente, por lo general después del esfuerzo de levantamiento pesado o de un movimiento de enderezamiento o tensión súbita del torso. Como le dije, aquellos que cargan bruscamente un peso sin tener la técnica adecuada, rápidamente sienten como el tirón y el paciente como que se queda quieto. Trata de movilizarse muy lentamente total para lograr de recuperar la posición original, o básicamente busca una posición antiálgica, ¿no? El paciente trata de acostarse, tirarse al suelo porque no puede más. Después de un levantamiento pesado, el paciente acusa bruscamente un crujido en la región lumbar. El paciente siente, muchas veces como usan el término popular, me sembré, y se quedan quietos, ¿no? Rápidamente viene un dolor violento, impide enderezarse completo, y como les dije, en algunas veces se desploma o requiere ser levantado y trasladado a la cama. Siente como que se queda inmóvil, no puede moverse. El dolor es de una intensidad alta. El dolor se localiza en la región lumbosacra, aumentando obviamente con los esfuerzos. De poder deambular, lo hace muy penosamente, de forma muy lenta y con dificultad. La columna lumbar trata de mantenerse rígida como mecanismo de defensa. El cuadro clínico suele durar entre 5 a 6 días, responde muy bien a antiinflamatorios. Pero si esto no se controla, no se regula, nos llega a dar un cuadro de una sacrolumbalgia crónica. También el mismo componente etiológico o fisiopatológico, no es un deterioro de los discos lumbosacros. El paciente señala haber padecido de una o varias crisis agudas anteriormente no bien tratadas, o el paciente, sabiendo lo que tenía, no tuvo los cuidados que debió requerir en el momento. El dilur se sitúa igual a nivel lumbosacro, con irradiación, sea a nivel sacro total o a nivel de la región glútea. Intensidad es menor, es un poco más controlado el dolor. Afectan los estados prolongados de pie o de permanencia por largo tiempo sentado, como ocurre en largas distancias, ¿no? El paciente a veces está en bipedestación 15, 20, 30 minutos y posteriormente ya empieza a sentir molestias, trata de buscar una posición antálgica para que logre permanecer buen tiempo con el asintomático. Y también ocurre cuando estos pacientes se quejan de largos trayectos, ¿no? 12, 24 horas sentado, eso repercute a veces, y en el momento en que quieren recuperar la bipedestación lo hacen con gran dificultad. El paciente señala que al levantarse en las mañanas una sensación de tirantez dolorosa lumbar que desaparece poco a poco, ¿no? Para que siempre lo relacionen con esfuerzo físico, trajín. El paciente empieza a ver molestias en la parte de atrás. Sobre todo esto podemos ver en las mujeres que empiezan a tener ya manifestaciones de espondilosis lumbar o lumbosacra, en donde en el momento de hacer sus quehaceres, barrer, trapear, ir al mercado, empiezan a tener estas molestias, este dolor. La rigidez lumbar es discreta, es mucho más manejable que en los cuadros agudos. El otro cuadro es la ciatalgia vertebral común, propiamente dicho, ¿no? Ahí sí básicamente responde a una hernia discal posterolateral lumbosacra, en donde sí llega a haber un compromiso y una obturación de las neuroforáminas, que son los lugares anatómicos por donde discurren las raíces medulares o raíces nerviosas. El dolor repercute en el miembro inferior, siempre va a ir en el miembro inferior, pero va a
delimitarse mucho de acuerdo a si el compromiso es a nivel de L5 o S1. Siempre vamos a tener que el cuadro se presente posterior a los 30 años. Puede deducirse súbitamente de un esfuerzo o movimiento brusco, aunque en ocasiones se instaura compresivamente después de un esfuerzo de levantamiento pesado. Siempre hay dolor y rápidamente compromiso de toda la pierna. El paciente siente como que le pasa una electricidad en toda la parte posterior de la pierna, como que si le estuvieran tirando. Y en el momento de hacer nosotros las maniobras exploratorias podemos identificarlo. Y ahí es ahí donde surge el famoso síndrome de la Segue. Es el dolor que se da en la parte posterior del muslo al nosotros producir una elevación de 45 grados de la pierna. El paciente siente el tirón, rápidamente trata de buscar una posición de defensa. Por lo general el dolor es unilateral, una raíz del ciático es la comprometida y recorre la extremidad inferior de toda su extensión. Muy raramente es de compromiso bilateral. Disculpen que esté corriendo, pero por los pocos tiempos que tenemos Doctor, una pregunta. ¿También? Buenas tardes. Yo había leído que un problema a nivel de cadera tiene un dolor referido también en la parte posterior del muslo. Exactamente, es muy raro, pero puede dar como un dolor referido. Pero nosotros hacemos la comparación con la satalgia discurre un trayecto que es la parte posterior medial de todo el muslo. La característica es como si pasara electricidad, a comparación del dolor referido por una coxalgia, que es de un componente sordo y sobre todo muy próximo a la articulación de la cadera. El otro es, básicamente discurre por toda la parte posterior medial del muslo, va hacia la parte posterior de la pierna y puede irse hasta el talón o hasta el dorso del pie, con el componente, como yo le digo. Y el otro, realizar la maniobra de la Segue en el compromiso de la cadera es negativo, mientras que en el compromiso básicamente radicular es positivo. Estas son algunas de las comparaciones que hay entre uno y otro. Por eso, cuando nosotros evaluamos cadera, siempre recomienda evaluación también del eje lumbosacro, de la parte distal de la columna, para ver si hay compromiso o no del ciático. ¿Alguna pregunta más? Entonces, seguimos con el síndrome compartimental. ¿Qué tiene este nombre? Porque básicamente nosotros hemos visto todas las estructuras anatómicas, brazo, antebrazo, pierna, muslo, se dividen en compartimentos musculares, anterior, medio, posterior, ¿no es cierto? Y esos compartimentos divididos, las fascias musculares o las fascias lata en algunos casos. Entonces, cuando aumenta la presión dentro de uno de estos compartimentos, es un cuadro característico que está dentro del síndrome compartimental. Sí, definimos a este síndrome como la acumulación de líquido a alta presión dentro de un espacio cerrado, en este caso por la fascia, lo cual va a condicionar una disminución de la perfusión capilar debajo del nivel necesario para la viabilidad del tejido. Entonces, va a producir dos cosas este nivel, lo cual se constituye el síndrome compartimental como una urgencia traumatológica. Me va a producir anoxia y hipoperfusión tisular, lo cual me lleva a muerte tisular. Es por eso que rápidamente el paciente debe ser ingresado a sala y realizar una descompresión compartimental o una fasciotomía, como se dice. Las causas, obviamente, aumento de acumulación de líquido. Puede ser un líquido inflamatorio, puede ser un traumatismo, una fractura, puede haber sangre, puede haber pus a ese nivel, puede ser edema a gran presión que puede condicionar esta repercusión. Disminución del volumen también de la superficie afectada, constricción del compartimiento y limitación de la expansión del volumen. Básicamente, digamos, yo tengo una fractura a nivel de mi pierna, de mi tibia.
yo necesito inmovilizar para que no me produzca más dolor hasta que el paciente sea ingresado. Procedo a enyesar o aplicar un vendaje de yeso en esa estructura. Yo tengo que calcular la presión necesaria para que en el momento, o no se dé en el momento dado, el volumen o la fractura produzca un edema en esa zona que no permita que la piel o el tejido conectivo se expanda. Entonces, comportándose este vendaje de yeso como una barrera sólida, lo cual comprime la estructura, aumenta la presión y el tejido rápidamente puede comprometerse. Hay dos formas de síndrome compartimental, la forma aguda y la forma crónica. Aguda es la que se torna en urgencia, porque rápidamente el aumento de presión es tal que el compromiso vascular o capilar puede darse en horas, y la muerte del tejido puede darse también en horas o días. El síndrome compartimental agudo se caracteriza básicamente por un dolor desproporcionado en relación a la lesión inicial. Puede ser alguna contusión, una fractura no desplazada, una fractura parcial o fisura que se conoce. Aparentemente no condicionaría mucho dolor, pero el gran edema que da, la gran extravasación del líquido hacia ese nivel, hace de que el dolor se comporte de forma mucho más, más intensidad, no solo por el traumatismo, sino también que se suma un dolor consecutivo a la anoxia, a la hipoxia en este caso, lo cual es un dolor de gran intensidad. Digamos que ese tejido está que se infarta. Básicamente, hay una recomendación que nos ayuda a diagnosticar el síndrome compartimental, que son las famosas, el criterio de la famosa 6P. La primera es pressure, presión, que es el hallazgo más precoz. Rápidamente la zona comprometida aumenta de presión, el paciente siente como si le estuvieran comprimiendo la zona afectada. Dolor a la extensión, o pain en inglés, el paciente está tranquilo en reposo, pero si hay una flexión o extensión de la superficie afectada, se siente mucho más el dolor. Tesis o paresia, hay una debilidad muscular que puede ser consecuencia de la afección primaria del nervio o de la isquemia muscular, ¿no? O secundaria, a veces, defensa del dolor. Si yo muevo el tejido o lo activo el tejido necesita irrigarse, necesita oxigenarse. No haber esto, me va a producir el dolor. ¿Consecutivo a qué? Un incremento del ácido láctico dentro de este nivel. Produce gran nivel, gran dolor. Anestesia, hallazgo físico más fiable en un paciente consciente y cooperador. Sí, el paciente siente una sesión de la parte inicial de adormecimiento o de hormigueo, pero conforme el cuadro va avanzando, pueden darse dos extremos, o una hiperalgesia, es un incremento de la sensibilidad a este nivel, o una anestesia. El paciente dejó de sentir, ya no siente absolutamente nada, lo cual empeora el pronóstico. Básicamente, el pulso distal puede estar conservado, distal a la lesión, ¿no? Y color rosado de la articulación, de la zona afectada podemos encontrar. Entonces, una vez hemos repasado estos tres grandes síndromes, vamos a identificar las manifestaciones o los síntomas más relevantes en este sistema. Va a ser, uno, el dolor. Se caracteriza como el principal síntoma que va a referir el paciente. Es el más importante. El 90% de los pacientes que acuden a consulta me va a dar este síntoma como más llamativo. Cuando hay dolor, nosotros tenemos que dar profilaxis para esto. Debemos tratar adecuadamente el dolor. Si yo veo un paciente que me llega con una artritis leve, yo debo, vamos a acabar 5 minutos, dar tratamiento para evitar el dolor. Si ya el dolor se ha instaurado, debo dar tratamiento para evitar de que el paciente llegue a una impotencia o limitación funcional. Y la tercera es tratando de evitar la rigidez articular. Cuando hablamos con dolor, tenemos que evaluar
intensidad, localización, radiación, ritmo y horario, periodicidad, si hay relajación o no con el ejercicio o con el reposo, relajación o no con los cambios ambientales. Hay gente que lo relaciona mucho con el frío y con el calor. El dolor se dispara en momentos de frialdad, de mayor frío, o momentos de mayor temperatura. Relación con traumatismos y modo de calmarlo, ¿no? Si hay posición antálgica o si es necesario la administración de